Ustedes tuvieron la oportunidad de jugar con canicas, con caritas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Imaginemos una canica, imaginémonos aquí un plano que es oblicuo. Inicialmente, cuando la canica está a este nivel, vamos a decir que esta canica está no diferenciada. Tiene un alto potencial de pronto tomar esta ruta, o esta ruta, o esta ruta, o esta ruta, pero no ha tomado ninguna en particular. Conforme desciende por este plano, tenemos que la potencialidad de tomar una ruta va a disminuir. Sin embargo, aquí ya se van causando por una ruta particular. Entonces, a medida que disminuye, la potencialidad disminuye. Sin embargo, la diferenciación aumenta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa analogía en células reales? Tenemos acá una célula que está dediferenciada. Esto, por ejemplo, célula tipo cigoto o célula tipo pluripotencial. Es una célula que tiene alto potencial en este caso. Y a medida que digamos, en los factores epigenéticos que van influenciándolo, se va diferenciando en una célula particular. Supongamos que esta ruta, por ejemplo, es de ectodermo y va a ser una célula, en este caso, del sistema nervioso, o esta ruta de acá es de piel. Entonces puede tomar diferentes rutas. Y quien va a determinar básicamente qué ruta toma son estos factores epigenéticos. Entonces, esa es la analogía que podemos hacer. Como les digo, esa teoría inicial básicamente se ha demostrado de manera teórica y a nivel también matemático. Y lo que tenemos acá, las células que son totipotenciales, pluripotenciales, acá células que se van diferenciando. Tenemos que en caso de que una célula se desdiferencie, por ejemplo, de una célula que esté diferenciada a una célula desdiferenciada, puede causar problemas, por ejemplo, en el caso de cáncer. Sabemos que el cáncer recupera marcadores de pluripotencialidad, o una célula de pronto que esté estancada en ese embrionario, también es una célula que puede ser patológica. ¿Vale? Entonces, es un panorama, es digamos, un concepto teórico que se ha demostrado también a nivel biológico. Preguntas de pronto que tengas aquí acerca de los conceptos que hemos visto. ¿Qué ha hecho? ¿Eso solo esto? El cáncer, bueno, es una pregunta interesante. ¿Se quedaría para siempre? No necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? Si nos imaginamos de pronto qué está pasando en nuestro organismo a diario, puede que algunas células pierdan de cierta forma su identidad, pierdan todas esas características que sean células somáticas, diferenciadas. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema inmune que ataca células, que nos defiende de pronto contra células que se le diferencian. Entonces, lo más probable, personas de pronto sanas, como la mayoría de nosotros, es que células pasen a apoptosis o mueran. Entonces, no van a continuar. En una persona que tenga cáncer como tal la enfermedad, esas células sí van a continuar siendo diferenciadas. Y a través del tiempo, conforme ese tumor se vuelve más agresivo, se ha visto que también pierden más marcadores de diferenciación. Una buena pregunta. ¿Alguna otra duda de pronto que tenga? Vamos a pasar a ver cuáles son las características, ¿listo?, de estas modificaciones epigenéticas antes de ver de pronto los tipos que existen. Entonces tenemos tres características que tienen que cumplir estas modificaciones para considerarse como tal modificaciones epigenéticas. La primera de ellas es que, como ya lo habíamos mencionado de pronto previamente, no van a involucrar cambios en la secuencia de ADN. Si yo tengo un cambio en la secuencia, digamos, de adenina a timina, va a ser una modificación genética. Esto va a ser una mutación. En este caso, y de pronto voy a adelantarme con algunos tipos de modificaciones, metilación de citosina, por ejemplo, si tengo que ya no está metilado, eso no se conoce como una mutación. Eso se conoce como una epimutación. ¿Listo?
no se modifica la secuencia. Entonces, esa es una de las primeras características. Vamos a ver también en un momento que hay unas modificaciones que también hay en esas estructuras que se conocen como histones. Si yo tengo aquí una alteración, acetilación, metilación, tampoco vemos que se modifica esta secuencia, solo se modifica en este caso esa histona. Entonces, todas estas son mutaciones. Esa es la primera característica. No va a involucrar esos cambios en la secuencia. La segunda característica es que estas modificaciones van a ser heredables. Usualmente en este concepto de heredabilidad tenemos que se transmiten de una célula a la siguiente célula durante la división celular. Entonces el ejemplo más clásico que podemos observar es el de metilación de citocinas. Ustedes pueden ver acá que hay una secuencia que es CG, en la cual tenemos un grupo metilo. Esto se conoce solo también como un CPG. Si vemos la secuencia aquí en este caso complementaria, es una GC. Y ustedes pueden ver acá que ambas cadenas, en este caso, tienen un grupo que está metilado. Aquí esta C y aquí esta C. Si recordamos en nuestro mecanismo de replicación del ADN, es un mecanismo que es semiconservativo. Entonces, cada una de nuestras secuencias, en este caso hijas, va a conservar una secuencia, en este caso inicial. Esto hace que para esas dos secuencias, cada una, como ustedes pueden ver acá, tenga una secuencia que está metilada. Y aquí es un mecanismo bastante elegante, vamos a verlo también en un momento. Una vez que se identifican esas secuencias que están metiladas, se puede pasar a copiar, ¿no?, esa información a la otra secuencia complementaria. Entonces, esta información, ¿listo?, se replica junto, en este caso, con el ADN, y sabemos en este caso que va a ser heredable. ¿Listo? Tengan en cuenta aquí una cosa, que puede ser heredable a través aquí de diferentes células, pero que sin embargo se puede perder de una generación a la siguiente. Si ustedes recuerdan, en la anterior clase, cuando veíamos los ensayos de genética del desarrollo, había unas olas que se conocen como de borrado genético. Entonces aquí tenemos que se pueden preservar a nivel de células, ¿listo?, pero a través de una generación, de mi generación a la siguiente, a mis hijos, por ejemplo, estas marcas se pueden potencialmente borrar. Y la tercera característica que tenemos aquí es que van a involucrar cambios en la expresión genética. Entonces, el ejemplo clásico que vamos a tener acá, bueno, quiero que nos enfocamos aquí en la parte izquierda, es que a menudo los genes en la región promotora tienen una región que es rica en estas citocinas guaninas. Esta región, vamos a verla, se conoce como una isla CPG. ¿Y qué pasa? Esta isla CPG puede estar tanto metilada como demetilada. Cuando está demetilada, quiere decir que no existe grupo de metilo, este gen va a estar prendido, este gen se activa. Por otra parte, cuando esa región promotora, la CPG, está metilada, este gen se va a apagar. Entonces nos va a modificar esa expresión genética. Por otra parte, para el caso de las histonas, si recordamos en las clases previas, esas histonas van a ser proteínas con una carga básica en la cual se va a envolver nuestro ADN en una carga que es negativa. Cuando tenemos que ese ADN está muy envuelto en estas histonas, es un ADN que va a estar compacto, que nos va a impedir en ese caso el acceso al factor de transcripción y por lo tanto es transcripcionalmente inactivo. Por otra parte, si hay modificaciones en estas histonas y hacen que ya no sea compacto, sino que sea un poco más laxo, aquí pueden ingresar nuestras histonas, nuestros factores de transcripción y pueden activar la transcripción de genes específicos. En ambos casos, ustedes pueden ver que nos va a regular que ciertos genes se prendan o que los genes se apaguen. ¿Listo? Entonces es otra de las características.
vamos a ver también que estas marcas epigenéticas pueden ser tanto estables, si lo tomamos en cuenta a nivel de un individuo, que les explico, o pueden ser también dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? De pronto alguien conoce a esta científica, ¿sabe por qué es famosa? No, señor. Entonces, ella fue una científica italiana, ganó un premio Nobel, básicamente por sus investigaciones en neurología. Entonces, una historia bien interesante. Ella estuvo en Italia durante la invasión nazi de Alemania. Ella trabajaba, digamos, con los tejidos de neuronas en su casa. Entonces, es bien interesante, tiene varios libros, entonces si quieren conocer la parte histórica. Y ella vivió en más de 100 años. Entonces falleció en aproximadamente 100 años. Si nos ponemos a pensar de pronto en las células nerviosas de esta persona, las células nerviosas, de pronto desde que se formaron al momento de su concepción hasta que ella falleció, durante esos 100 años continuaron siendo células nerviosas. Durante 100 años, esas marcas epigenéticas que vienen en las neuronas seguramente se conservaron para mantener esa identidad celular. En ese sentido, esas marcas pueden ser bastante estables, se pueden preservar durante el tiempo. Sin embargo, también pueden ser modificadas por diferentes factores. Y el ejemplo, de pronto que ustedes ya lo conocen, yo les había mencionado durante la sesión previa, fue el caso del borrado de memoria epigenética que hay durante el desarrollo embrionario. Entonces sabemos que, por ejemplo, a nivel de células, posteriormente ocurre, en este caso, la fecundación, ocurre un primer borrado de memoria epigenética. Esto, en este caso, nos va a permitir recuperar ese estadio, en este caso, de potencialidad. Ya no necesitamos que esas células sean espermatozoides u ocitos, sino que necesitamos que sean células pluripotenciales que se puedan potencialmente diferenciar a cualquier tipo de tejido. Necesitamos tener ese borrado. Y por otra parte, sabemos que a nivel de las células germinales debe haber un segundo borrado de esa información epigenética. Entonces, en este contexto, sabemos que esta información también se puede modificar. A través del tiempo, también sabemos que si, como yo les mencionaba, luego ciertas modificaciones en la dieta, en el ambiente, también puedo tener modificaciones a nivel epigenético. Entonces pueden ser estables si lo consideramos aquí a nivel de un individuo, pero también pueden ser modificadas. Eso es el mensaje. Bueno. Preguntas de pronto que tengan dudas de estas características que mencionamos. No siempre se van a estar borrando. Entonces, de pronto ese es el punto, no quiero que lo confundan. Va a haber unas marcas que se van a preservar. Digamos aquí el caso, porque durante 100 años, algunas marcas de esas neuronas se van a preservar para la información, en ese caso, de esas neuronas, para saber que son neuronas. Otras marcas, por otra parte, sí se pueden modificar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí durante el desarrollo, este borrado que se produce es necesario para recuperar aquí en este caso la potencialidad. Entonces, en ese contexto, sí se puede también producir. Para células que están diferenciadas, imaginémonos que esta célula ya llegó a ser neurona, ¿vale? Esas marcas se van a preservar durante el tiempo. Yo puedo potencialmente hacer algunas modificaciones para que de pronto hacer algunas marcas adicionales en esas neuronas, sí, pero la mayoría de esas marcas se van a preservar. Entonces, pueden ser estables en el contexto, por ejemplo, si yo observo o analizo a nivel de esta neurona,
pero pueden ser dinámicas si las observo a través de pronto de este ciclo vital. ¿Sí? Entonces tienen como ambas características. ¿No son originales porque no están cambiando la base, sino que solo están aislando? ¿O qué pasa? O sea, cuando te dije que se necesitaban, por supuesto que diga la directo, pero es lo mismo que su meditación no funcionaba las células ¿Por qué se preservó? Listo. Vamos a ver lo que más detalle ahorita el mecanismo, pero hay unas enzimas que se encargan de copiar esa información. Entonces, las enzimas, un poco adelantándome, se conocen como DNA metiltransferasas. Entonces, cuando una célula se divide en este caso, van a copiar la información de metilación de una cadena a la otra cadena. Y la información de esa forma se puede preservar. Eso, digamos, para el contexto, en este contexto puntual. Vamos a ver entonces que hay otros mecanismos que permiten borrar también. Así como se puede establecer y preservar, hay otros mecanismos que me permiten borrar esta información, ya sea a este nivel o ya sea a este nivel. Y también hay otras enzimas que me permiten de pronto hacer modificaciones específicas en algunos tipos celulares. O sea, hay una maquinaria completa que nos permite establecer esa dinámica. Pero la secuencia sigue siendo la misma. Sí, la secuencia sigue siendo la misma. Incluso, por ejemplo, ustedes se pueden pensar acá, si la secuencia de ADN va a ser la misma entre esta neurona y una célula, por ejemplo, intestinal, la secuencia de ADN va a ser exactamente igual, no va a modificarse. Lo que sí se va a modificar, vamos a verlo con algunas imágenes posteriormente, puede ser aquí en este caso metilación en algunas regiones específicas. Eso va a determinar qué genes van a estar prendidos o qué genes en este caso van a estar apagados. ¿Alguna otra duda de pronto pregunta? Sí. ¿Qué características se mantienen? ¿Cuáles son las que no se Listo, buena pregunta. Entonces, su compañero hace la pregunta de qué características se pueden mantener y qué características se pueden borrar. Hay algunas características que son importantes para determinar de pronto qué tipo celular es. Por ejemplo, las características que mantienen a una neurona siendo una neurona, ¿listo? O sea, es probable que se mantengan estables. Es poco probable de pronto que una neurona, por ejemplo, se diferencie, pierda su información, porque puede ser una causa de pronto cáncer. ¿Sí? Sin embargo, de pronto puede activar la expresión de un gen particular que le permita, por ejemplo, crecer más, o de pronto formar ciertas conexiones con ciertos otros tipos de neuronas. Entonces, vamos a ver que hay genes que de pronto son de identidad celular, que son los que usualmente van a estar más conservados, van a preservar en este caso con el tiempo las marcas en esos genes, pero otros genes de pronto pueden variar. Otro ejemplo acá tenemos el caso de ciclo circadiano. ¿Vale? Tenemos variación en la expresión de genes de acuerdo a luz solar. Sabemos que los humanos tenemos un ciclo circadiano bastante fijo. Unos genes van a estar prendidos en un momento específico, digamos, el día, mientras que otros genes se van a prender en la noche. Esos genes, por ejemplo, se pueden modificar mucho más rápidamente. Entonces se pueden tener modificaciones a lo largo del día, pues, a nivel de mutilación de esos genes, que pueden hacer que ciertos momentos estén prendidos o apagados. Entonces, de identidad celular, en general son más preservados, y de pronto para funciones muy específicas, que pueden ser variables, pueden de pronto presentar cambios. Pero entonces los cambios epigenéticos solo pueden determinar la identidad celular cuando está en una etapa previa a la diferenciación, o podrían llegar a... No, pueden hacerlo a diferentes niveles. Solo quiere decir, un cambio, digamos, mayor, en este caso, sería el tipo celular. ¿Vale? Entonces, en ese caso, esas marcas para tipo celular seguramente se van a establecer durante la vida embrionaria. ¿Vale? O sea, ¿qué tipo de célula va a ser en este caso? De pronto ectodermo, mesodermo, eso se va a preservar y va a continuar idéntico durante toda la vida. ¿Vale? Sin embargo, de pronto a corto plazo, en una escala temporal mucho más pequeña, se pueden tener modificaciones más